Hablar de educación es hablar precisamente de crear muchas expectativas, no solo desde el punto de vista de lo que se anunció recientemente, que tiene que ver con el tema de restaurar precisamente las escuelas, sino que también de ver la propuesta de cómo se impulsan nuevas modalidades dentro del quehacer de la educación en el país. Bueno, Ernesto, y para todos los televidentes, el sistema educativo salvadoreño tiene una serie de carencias, carencias históricas, que tal cual lo hemos citado nosotros como bases magisteriales, tienen a la base una baja inversión en este rubro, que es una deuda histórica. Eso ha llevado a que el sistema educativo caiga en una serie de precariedades. La infraestructura quizás es lo más evidente. La vida útil de muchos centros educativos ha terminado y por consiguiente eso implica una fuerte inversión para el Ministerio de Educación. Y nosotros esperamos que tal cual se hizo una inversión en la parte de la tecnología, pues esa tecnología no nos va a funcionar mucho si no tenemos espacios físicos o escuelas con todos los servicios básicos para que la tecnología funcione. ¿Y en base a qué se mide la educación? Bueno, lo que se reconoce ahorita es que existe una serie de dificultades, de deficiencias en el sistema educativo y por eso se habla de reforma educativa. De lo contrario, estaríamos diciendo estamos bien con lo que tenemos y sigamos como estamos. Pero ya se reconoce entonces de que hay error, hay problemas y que deben de corregirse y que deben de reformarse, o sea, darle una nueva forma a la educación del país. Todo cambia, en esta era de la modernidad todo cambia, pero los sistemas educativos están estancados. Pero es un error, creo, a mi entender, es un error querer cambiar este sistema educativo con generaciones de docentes que están a punto de retirarse y que esperan una reforma de pensiones para irse, con generaciones de docentes que no fueron formados tecnológicamente, y el mundo de ahora eso es lo que más requiere. O sea, lo que tenemos en educación hoy por hoy es el reflejo de la inversión que hemos estado haciendo en los últimos 30, 40 años. Por eso es que nosotros como sindicato siempre hemos estado insistiendo en mejorar esa inversión, porque eso es relativo. Entre más inviertes, mejores resultados tienes. Nosotros podemos entregar computadoras a todos los niños, podemos darles acceso a internet, podemos mejorar las aulas, pero el componente fundamental, que es quien va a ejecutar la política educativa, debemos ponerle un poco más de atención, que es al sector docente. El sector docente, la escuela pública, está administrando mal desde hace muchos años. Siempre he dicho que el sistema educativo actual está preparado, diseñado para el fracaso, no es una broma. Es porque todos los componentes que están en el sistema están diseñados para que no den un fruto exitoso al sistema educativo. Bueno, ya a la luz de los resultados estamos viendo que cuando inventamos hacer un sistema de evaluación de educación media, por ejemplo, Avanzo, PAES y todo eso, por donde quieras verlo, siempre salimos mal. Nosotros nos esmeramos por ver dónde se enseña y mejorarlo. Bueno, estamos viendo que va a haber una nueva infraestructura. Ahí estás tocando dónde enseñar. La infraestructura física es una cosa, la infraestructura virtual es otra. Pero también te toca ver ese punto. Bueno, pero te toca ver también quién enseña. Es el docente. Es el que hablamos. Correcto. Pero te toca ver qué es lo que se enseña y es la currícula. Y te toca ver también con qué se enseña, los recursos. Entonces, si todo esto tenemos mayor inversión para que todas estas aristas puedan funcionar, pero se invierten de una manera inadecuada, ineficiente, incontrolada, entonces vamos a tener el mismo sistema o peor que el que tenemos ahora. Además de limitar el bachillerato de 3 a 2 años, eliminaron bachilleratos muy, pero muy importantes para la vida de desarrollo educativo del país. Y nosotros estuvimos siempre en contra de eso, pero al fin nos dijeron, estos son objetivos que trae la posguerra, la inversión que vamos a hacer es acá. Entonces, claro, para el Estado era muy barato, era muy económico, después de tener que invertir en 3 años de bachillerato, invertir solo en 2. Y después de invertir en un plan de estudios diversificado, invertir en un plan de estudios concentrado en 2 años. Cambiaron la currícula, cambiaron el tiempo del bachillerato de duración, se instalaron un sistema de evaluación enfermizo como era la PAES, instalaron otro sistema de evaluación enfermizo como era la prueba de logros, nos mintieron sobre los resultados. Entonces la reforma se manoseó tanto
que produjo lo que tenemos ahorita, lamentables resultados. Pero ¿por qué el Estado salvadoreño no define una política educativa con el compromiso de los políticos de darle continuidad independientemente del gobierno y de la ideología que esté? ¿Qué es lo que hacen los países desarrollados? Como no tenemos esa política de Estado definida, ¿qué es lo que sucede? Cada gobierno viene a hacer su propio proyecto. Entonces nosotros vamos en el método de ensayo-error, ensayo-error. Sí. Lo que hizo aquel no sirve, o lo que yo voy a hacer es lo mejor, etcétera, etcétera. Se han cometido errores históricos. O sea, quitarle un año al bachillerato y establecer el bachillerato de 2 años fue un error. Eliminar la diversificación de bachilleratos, Ernesto, fue otro error. Yo esperaría que ya esto no sea una cantaleta de nunca acabar. Todos los gobiernos, un repicar de misa, ¿verdad? Todos los gobiernos han venido hablando de la dignificación y de la dignificación del magisterio. La política educativa, quien la va a ejecutar en definitiva es el cuerpo docente. Y si ese cuerpo docente de veras no se le pone atención, pues va a pasar lo mismo. El sistema educativo se ha visto muy beneficiado últimamente por el plan que actualmente se está llevando a cabo sobre el tema del estado de excepción. Las escuelas están más seguras porque trabajo en una escuela. El entorno del centro educativo público está más seguro. Se siente más confianza, y esto también obedece a que la línea de acción que se ha tirado socialmente pues ha sido muy efectiva. El país, para poder ser competitivo, debería tener un sistema de educación más robusto en ese sentido, en tanto que el que enseña esté suficientemente motivado, no solamente por la parte salarial. Deben de la reforma contemplar el filtro para quienes quieren ser docentes y verificar y que se garantice de que quien decide estudiar para la docencia de verdad tenga las garantías para que en el futuro no vaya a decir: me equivoqué estudiando la docencia. O sea, debe de haber una certeza de que hay vocación en ella. Exactamente. Entonces, la recreación, por lo que hablaba Javier, la cantidad de estrés, el estrés acumulado después de 20, 25, 30 o más años de trabajo en los docentes es evidente. Entonces, deben de haber sitios de recreación para ellos. El programa de salud debe de mejorarse, el Estado debe de invertir en bienestar magisterial. Así como le da una partida al Seguro Social, debería de invertir en bienestar magisterial. Y si nosotros tenemos escuelas bonitas y con mejores recursos, a mí no me cabe ninguna duda que podemos sacar más astronautas. Por poner el ejemplo, otro tipo de profesionales. El Salvador hoy por hoy está visto por el mundo, por lo que vivimos ahorita, por lo que el presidente ha puesto en la pantalla El Salvador, en la vitrina, lo ha puesto como para que lo pueda ver de todos puntos de vista. Y el punto de vista educativo es sumamente, digamos, visible, no en tanto de que podamos ver el camino para llegar a un fin, sino el fin en sí. En realidad, si quieren hacer algo bueno y que sea sostenido en el tiempo, deben hacerlo sobre la base de la experiencia que tienen los maestros que están en el aula. Porque eso ha sido el mal de todos los gobiernos anteriores. Construir cosas desde los escritorios e ignorando la realidad de los profesores, de los alumnos en las escuelas y especialmente en el área rural. La base del éxito de toda propuesta de reforma estará en que tomen en cuenta. A mí me alegra que esté ya la mesa de diálogo con los representantes de las organizaciones, y creo que se puede construir algo beneficioso. Nos sumamos al esfuerzo por un mejor país educado, y que los colegios privados estamos a la orden. Felicitamos al señor ministro de Educación por esta valiente medida que va a tomar de reformar la educación del país, y el señor presidente de la República realmente también expresarle nuestro compromiso con el sistema siempre, y que estamos a la orden para cuando ellos consideren que podamos dar nuestros aportes, que siempre pues van en la línea muy propositiva para un mejor El Salvador. Quiero comenzar con un tema que, por cierto, fue colocado recientemente en la cuenta del presidente de la República, en cuanto decía que El Salvador completó con éxito la primera operación de compra anticipada de bonos con vencimiento al 2023 y 2025, logrando recomprar bonos por más de 565 millones de dólares. Y esto generó más de 275, dijo, en ahorros para nuestro país. Ahí está, por cierto, el tipo. Hay que recalcar algo muy importante.
Las condiciones con las que se recompraron son las abiertas, tal como lo dicen las condiciones que se firmaron cuando se adquirieron esos bonos. Eso es algo permitido, es algo que el mercado establece, es algo que las condiciones de los contratos, de los bonos lo permiten. De esa forma se hizo y la estrategia del presidente funcionó. Son 275 millones de dólares que El Salvador no tendrá que pagar porque ya recompró su deuda, y esos 275 millones de dólares, no duden que el presidente Nayib Bukele lo va a invertir en seguridad, en educación, en salud, en obras, en proyectos, y siempre en beneficio del pueblo salvadoreño. El presidente está comprometido, y el gobierno también, a pagar la deuda. Una deuda que no fue adquirida por el gobierno en sí, pero igual este gobierno no delega ni relega, sino que cumple con los compromisos adquiridos como país. Bueno, remarcó que la operación fue tan exitosa que en este caso encierra él en alguna de sus intervenciones digitales con la frase: El Salvador paga sus deudas. Sí, así es. Un buen pagador, anticipadamente, hay la disponibilidad para poder pagar, y ¿por qué no hacerlo? Y si alguien los quiere vender anticipadamente y lo quiere vender voluntariamente, tal como lo estipulan las condiciones del contrato firmado cuando se contrajeron esos bonos, ¿por qué no hacerlo? Es una operación permitida, es una operación legal. Incluso es una operación que regularmente hacen los países. ¿Cómo está Latinoamérica en inflación? Las medidas que el presidente ha tomado le han funcionado de tal forma que la inflación en Latinoamérica es del 13%. Y El Salvador es la tercera economía con la inflación más baja de Latinoamérica. Eso es destacable, es importante decir con datos que las estrategias y políticas tomadas por el presidente Nayib Bukele para frenar la inflación, un fenómeno que está afectando globalmente a todo el mundo, le han funcionado. Nos han colocado como el país de la región con la menor tasa de inflación. La recaudación fiscal ha subido, y el hecho de que estemos recomprando anticipadamente nuestra deuda y que se estén obteniendo 275 millones de dólares de ahorro, significa que el gobierno tiene la disponibilidad y tiene la liquidez para poder pagar sus deudas anticipadamente. A pesar de todos esos fenómenos económicos negativos que están sucediendo en el mundo, el sector exportador salvadoreño se ha mostrado resiliente y ha tenido buenos resultados en exportaciones, tanto así que solo en el mes de agosto El Salvador exportó 609 millones de dólares, con un crecimiento de un 18.7%. Otros van a decir, es la inflación. No, no es eso, un 18.7%, que significan 96 millones de dólares adicionales a lo que se exportó en agosto del año pasado, si lo comparamos de agosto en agosto. Exportación significa aquellos productos, que son 847 productos, la canasta exportable de El Salvador, son aquellos productos que se fabrican en el país y que son demandados por las economías de otros países. Que se colocan en la economía exactamente, mundial, que se mandan a otros países. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, con 1.971 millones de dólares como después destino de Centroamérica. Después de Centroamérica. La participación es del 38.7% y también tiene un crecimiento de un 11.8%. Registramos al mes de agosto 2.236 empresas en total que se dedican a exportar, con un aumento de 61 empresas si las comparamos de enero a agosto del otro año, del año pasado. Es decir, Ernesto, están generando más producción, están vendiendo más y están agregándose más empresas. ¿Qué significa esto para el amigo televidente que nos está viendo en casa? Significa que las empresas están produciendo más y que para producir más se necesita contratar más mano de obra. De acuerdo a la Oficina de Análisis Económicos de Estados Unidos, que es la oficina que se dedica a hacer las estimaciones y hacer los análisis económicos de Estados Unidos, en el primer trimestre
de este año, Estados Unidos registró una caída en su Producto Interno Bruto de 1.6%. Y la proyección que tienen para este segundo trimestre, que lo tendría que... Es una proyección porque la oficial la determinan hasta el día 30 de septiembre, al igual que El Salvador. El 30 de septiembre daremos a conocer el crecimiento del Producto Interno Bruto salvadoreño. La proyección que tiene esa oficina de Estados Unidos en el crecimiento es también una caída en su Producto Interno Bruto de 0.6%. De acuerdo a esto, se confirmaría que Estados Unidos estaría en una recesión. 2 trimestres consecutivos de caídas en Producto Interno Bruto determinan una recesión. En el tema de remesas, vamos a ponerlo bien claro, que el tema de remesas, a pesar de que Estados Unidos tiene una tasa de inflación de 8.3%, 8.3% es más alta que la de El Salvador, ¿ya? A pesar de la alta inflación, a pesar de que todos los productos o todos los servicios básicos o de primera necesidad que tienen los salvadoreños que viven en Estados Unidos, que son casi 3 millones de salvadoreños, a pesar de eso, nuestras remesas siguen creciendo. Hacen un esfuerzo y de enero a agosto han acumulado 5.066 millones de dólares en remesas, con un crecimiento de un 3.6%. ¿Cómo asumen ustedes las reacciones que se generaron a causa del traslado de la Digestic, una instancia que mide arroja importantes insumos o indicadores de cómo está el ambiente general en el país en términos económicos y sociales, y que pasó por decreto aprobado en la Asamblea Legislativa a ser administrado por ustedes? Sí, existe la gran oportunidad de que el Banco Central de Reserva genere también los censos y también las estadísticas. Es algo que otros países también ya lo hacen, países de la región también, y en Latinoamérica también lo hacen. Pero más importante de esto, Ernesto, hemos recibido el acompañamiento del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, del Buró del Censo de los Estados Unidos, del BID también, que es parte del proceso porque está también dando el crédito para poder realizar el censo, también del Fondo Monetario Internacional, también nos está apoyando muchísimo. De hecho, tuvimos una reunión el mes pasado donde nos reunimos con todos estos actores, y hay más todavía, pues, porque también hemos recibido el apoyo de los organismos internacionales que están de acuerdo con la operación y que nos van a brindar todo el apoyo para poder desarrollar y mejorar las estadísticas y realizar de verdad el censo poblacional que nos hace falta